lo saben, el almohadazo está bien metido en los temas de vanguardia, en los que dan comezón, en los que queremos saber como la población en general que somos. Por eso esta noche le quiero dar la bienvenida a la diputada federal Mariana Dunyazca García Rojas. Ella es de la bancada del PAN, quien esta noche nos va a hablar sobre temas bien interesantes que de verdad nos preocupan muchísimo, como las licitaciones directas para hacer negocios del gobierno, los medicamentos, el tema Duarte. Bueno, muchísimas gracias, diputada. Un gustazo tenerla aquí en Almohadazo. Hola, ¿qué tal, Iraís? Pues muchas gracias por el espacio y qué bueno que están preocupados por lo que está sucediendo en el país. Hoy tenemos un problema muy grave, primeramente en materia de los recortes que están haciendo en el gobierno federal, y en esta medida nosotros nos dimos a la tarea de solicitar por escrito la información de estos recortes, porque es una pena que el día de hoy Zoé Robledo, que está como cabeza del Instituto Mexicano del Seguro Social, esté solicitando sillas y camas, siendo que los recortes por austeridad debe ser de lo que sobra, no de lo que es necesidad. Entonces, pedimos la información, se cumplió el plazo, se lo pedimos al presidente de la República, a la Auditoría Superior de la Federación, a diversas dependencias, y no nos contestaron. Después de esto, nos dimos a la tarea de solicitar también por oficio, porque como diputados federales tenemos la atribución de fiscalizar los recursos públicos, y en esta tarea, el día de hoy, el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, tiene un 73.4% de adjudicaciones directas en casos muy graves, como por ejemplo el tema de los marcapasos. Hoy está planteando, por ejemplo, en la licitación específica para marcapasos, un monto de 90 pesos, siendo que cada marcapasos vale más de 20,000. ¿Qué es lo que se está generando el día de hoy? Bueno, prácticas que no abonan. ¿Qué se requiere? Que haya licitaciones públicas en donde haya competencia, en donde se mejoren los precios, haya mejor calidad, y al generarse una adjudicación directa, es todo lo contrario. ¿Qué es lo que se genera? Que se puedan dar gratificaciones, que se quite a la competencia, que se incrementen los costos, bien sea en materiales o en el tiempo que se va a realizar. Diputada, la verdad aquí le vamos a preguntar algo que preocupa a muchísimas personas, porque ha sido noticia recurrente, que es estos cortes a las medicinas. Muchas personas que llegan a su clínica regional, estatal, municipal, resulta que van a surtir la receta y no tienen medicamentos. Y peor aún, las vacunas que han estado fallando desde el sexenio anterior, sabemos que no se han surtido como tal, y en este, bueno, pues estamos viendo una grave escasez, ¿no? Vemos que hay muchísimos estados que de repente el esquema básico para los menores no la tienen, o en invierno llega el esquema para personas, adultos mayores, contra la influenza y demás, y tampoco la tienen. ¿Qué pasa en este tema? Es una circunstancia grave, tiene que ver de manera directa con los recortes presupuestales que se generaron desde el presupuesto de egresos de la Federación. Por eso le hicimos el llamado al presidente de la República en directo. Aquí está sellado de recibido, no nos ha dado respuesta al día de hoy. Y, ¿cuántos días fueron el plazo que se le da para la rendición de cuentas? El plazo legal es de 15 días y no fue cumplido. Ese mismo día, la Secretaría de Hacienda anuncia que tiene 113,000 millones de pesos que son parte de lo que sería un rubro de los recortes que ha generado este gobierno, pero necesitamos saber en qué se están aplicando, cuáles son las reglas de operación, quiénes firman las cuentas concentradoras, en qué programas o qué empresas están teniendo beneficios de este recurso, porque si no pasa directamente a la Secretaría de Hacienda y desafortunadamente se califica también en algunos de los rubros como subejercicio. Se había dicho que en este sexenio, después de tantos dimes y diretes en cuestión de recorte presupuestal, no se iba a tocar a la salud, pero vemos que sí se está tocando estos temas. Ya nos habías mencionado lo de los marcapasos, también los medicamentos para las personas con VIH que están sufriendo escasez y que pues no hay forma de pagarlos porque son carísimos, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué se está dando este recorte a un área que no debería tener recortes? Porque no hay una visión clara. Tenemos un presidente que estuvo 12 años queriendo alcanzar el escaño,
pero no se preparó en materias como la economía, como lo que tiene que ver con este análisis presupuestal. Generar recortes de lo sustancial, de lo que es importante, no es una política de austeridad, es simplemente recortar sin medida, sin ver los perjuicios que se generan en la sociedad, porque no es solo ese tema, es el tema de la cultura, es el tema del deporte, es el tema que el día de hoy nos preocupa muchísimo, porque son enfermos renales, son enfermos de cáncer, son enfermos de VIH, son vacunas, el tema de las camas, el tema de las sillas, el que hagan una cooperacha para tener camas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde te están quitando de tu sueldo las cuotas necesarias. Creo que hoy el llamado precisamente es a que el gobierno federal rectifique el camino y tenga claridad de que la austeridad es otra cosa, que sí se deben recortar los gastos innecesarios, estamos totalmente de acuerdo, pero no lo que hace falta para beneficio de la propia sociedad. Diputada, cuéntenos, porque la gente que nos está viendo seguramente es un ir y venir a los hospitales, están preocupados porque realmente no llegan y pues venga la siguiente cita, venga la siguiente cita. Para los enfermos de cáncer, para los enfermos de VIH, ¿cómo para cuándo llegarían los medicamentos que tanta falta les hacen, no? Es que al haberse hecho el recorte en el presupuesto federal, obviamente no se están generando las administraciones o los pagos o lo que se debe depositar a cada una de las áreas. Claro. Entonces, esto como es un cálculo a un año, tiene ya implicaciones directas que perjudican directamente a los usuarios. Pero de la mano de esto, vimos desafortunadamente que le dieron contratos preferenciales al superdelegado en ese entonces de Jalisco, que ya fue separado del encargo, por millones y millones de pesos, y ahora pues creo que tienen que responder. O sea, para que nos entienda la gente, nos dice que los encargos de vacunas y medicamentos se hacen con un año de antelación. O sea, sí entró en el sexenio actual del presidente Andrés Manuel la petición de las vacunas, la petición de los medicamentos, y no se ha surtido. Entonces, eso es muy grave, ¿no? Es muy grave y se da como en el tema de las guarderías. Dijeron 50% de reducción a las guarderías, el 10% a la Fiscalía General de la República y a todos los estados, 1,000 millones de pesos a lo que son policías municipales y estatales. O sea, ha sido una política continua en la cual, reitero, la austeridad es quitar lo que es un exceso, lo que es un abuso, pero de repente lo que vemos el día de hoy es que no se está haciendo de esta manera y lo importante no se puede llevar a cabo. Y le ponen atención a otras cosas. Recordemos a principio de año con el combate al huachicoleo, se hicieron las licitaciones urgentes para traer las pipas y pues ahorita no se puede hacer lo mismo, ¿no? Se tienen que hacer estas adjudicaciones adjudicación directa para que lleguen los medicamentos. Es muy, muy grave. Oigan, pero no solamente la diputada ve este tipo de temas, sino también otros temas bien controvertidos como el caso Duarte, ¿no? ¿Qué pasa con el caso Duarte? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay una confabulación entre el sexenio actual, el sexenio anterior para beneficiar a este hombre? ¿Qué pasa ahí? Hay que ser muy claros. Hoy lo que están buscando al regresarle todas las cuentas y sus propiedades es prácticamente la búsqueda de que no se generó el debido proceso, y nosotros vemos o suponemos que ya hay un pacto de impunidad entre el gobierno saliente y el gobierno actual. Están buscando su salida. La realidad es que la multa planteada de 58,000 pesos ya tampoco la tiene que cumplir. No, y una multa de 58,000 pesos, pues es algo que el señor Duarte puede pagar, ¿no? Es lo que todo mundo dice. Así es, y lo grave de esto es que se está cumpliendo este pacto de impunidad. Él mismo pone un video donde menciona a Andrés Manuel López Obrador. Vemos que nadie hace algo en materia de la Fiscalía en contra de su esposa Karime. Vemos también que desafortunadamente que en este caso están ya buscando el que sea exonerado
Esa es la parte mucho más grave. ¿Sería posible que pese a todo lo que se encontró, las propiedades, los diarios y pues todas estas vinculaciones que encontraron, pues obviamente con estos negocios ilícitos, se le dé la condonación, se le diga, ¿sabes qué? Señor Duarte, disculpe usted, ¿cree que el amparo está dirigido precisamente a eso? A ver, hay pruebas de la Auditoría Superior de la Federación, las empresas fantasmas fueron señaladas, hay obras inconclusas en el estado de Veracruz, obviamente el saqueo es a ojos vistos de las arcas públicas, hubo diputados federales que por medio del fuero se protegieron, la comisión instructora del PRI jamás los tocó, no les quitaron el fuero, no fueron procesados, aunque estaban señalados por la Auditoría Superior de la Federación. Y bueno, desafortunadamente, lo que hoy están planteando es que se tiene que analizar si las pruebas presentadas se obtuvieron de manera lícita. Si se comprueba, acorde a este amparo, que se violentó el debido proceso, es muy probable que estén buscando la exoneración de Javier Duarte. Y lo más triste es que lo van a encontrar, ¿no? Van a decir que hay un montón de irregularidades en todo cómo se ha llevado el caso y pues se nos va a ir. ¿Qué pasa con Rosario Robles? Otro personaje tristemente célebre que está justo ahorita metido en el ojo del huracán, pues por todo lo que está pasando alrededor de ella. ¿Qué va a pasar en materia del dinerito? Pues creo yo que primero que nada tenemos que tener conciencia de que cuando somos funcionarios públicos tenemos que apegarnos a la ley. Hoy está señalada, hay toda una investigación periodística y ojalá no vaya a ser otra caja china como en el tema de Javier Duarte, que sí entren los responsables a la cárcel, que sí se reponga el daño. Hoy vemos a Javier Duarte que tiene acceso a redes, a teléfono, entrevistas y demás. Claro. En el caso de Rosario Robles esperamos que se dé cuidado al debido proceso, porque pareciera que la Fiscalía está de la mano del gobierno para violentar el debido proceso, obviamente decir que se está haciendo algo en contra de la corrupción y después liberar a la gente, pues ya vemos como a la propia Elba Ester Gordillo. Claro. Ahora ustedes, diputada, ustedes son oposición al gobierno y bueno, pues también les tocó en su momento enfrentar pues diferentes problemas muy conocidos por los mexicanos. Realmente en este país, pese a la transición de poderes que hemos tenido, PRI, PAN, actualmente Morena, ¿hay rendición de cuentas? ¿Se puede el ciudadano que nos está viendo decir, van a pagar porque realmente todo indica que fueron ellos los culpables? ¿Esto existe? ¿Podrá existir en nuestro país? Puede existir, pero necesitamos que la Auditoría Superior de la Federación tenga un marco legal mucho más sólido. Necesitamos que las fiscalías se comprometan de manera más fuerte con temas tan graves como la corrupción. Necesitamos que la transparencia sea cada día más presente para abatir, obviamente, la impunidad, porque aquí lo grave es que un gobierno o un funcionario saquea un estado y viene otro funcionario y lo vuelve a saquear y así es. Al no suceder nada o al no haber una acción jurídica o legal o al no generarse las acciones penales contundentes, pues pareciera que hay permiso, ¿no?, del propio gobierno para este tipo de acciones, porque, bueno, todos saben que en el caso especial de Veracruz, desde la campaña recibieron del gobierno millones y millones de pesos aquí en Toluca para apoyar al quien fue presidente de la República en el sexenio anterior, Enrique Peña Nieto. Y hoy, bueno, pues sabemos que ya está viviendo en otro país, ¿no? Claro, pero que tampoco es señalado por Duarte. Claro. O sea, cabe mencionar que menciona Duarte a Osorio Chong, pero nunca menciona a Enrique Peña Nieto. Solamente dice que Enrique Peña Nieto le dio el dinero a Osorio Chong y el artífice de todo esto fue la Secretaría de Gobernación, entonces, ¿no? Así es, pero la claridad es que quien generó los recursos y quien los brindó fue Enrique Peña Nieto y no hay señalamientos. Entonces lo que estamos viendo es que esa promesa de campaña de perdón y olvido se está volviendo una realidad y nadie va a tocar a nadie de este gobierno, en especial a Enrique Peña Nieto. Pero ¿cuántos personajes son de perdón y olvido, no? Porque pues ya vimos varios. Diputada, ¿qué opina de esta ley Bonilla? Creo que violenta totalmente los preceptos constitucionales, es algo muy grave. Creo que
En su momento el Partido Acción Nacional tomó una buena medida. No podemos estar generando que se violente el que los ciudadanos elijan a un gobernador por un determinado tiempo y de repente desde el mismo Congreso se amplíe el mandato sin sustento. Es totalmente inconstitucional, ¿no? Esto... Así es. No solamente es eso, sino que hablan de millones y millones de pesos y es corrupción. Hay que decirlo con claridad. Del partido que sea, eso es corrupción. Bueno, pues diputada, la verdad es que es muy interesante que la gente conozca de viva mano lo que se está trabajando desde el Poder Legislativo. ¿Dónde la podemos seguir? ¿Dónde podemos, como ciudadanos de a pie, pues mandar peticiones que de repente nos interesan, que sean platicadas, votadas en el Pleno, incluso pues por el trabajo entre los mismos compañeros de las bancadas? Estamos en redes sociales, en el Twitter, Duñasca Pamber, y en Facebook, Mariana Duñasca o Mariana Duñasca García Rojas. Ahí leemos sus peticiones. Muchas de nuestras iniciativas, Iraíz, han nacido de solicitudes ciudadanas y creo que eso es lo que nos tiene hoy trabajando a favor no solamente de Veracruz, sino de México, para que se genere mayor transparencia en todo este tipo de cosas. Tú tocabas el tema de las pipas, estamos hablando de temas todavía más graves. Hay 7 contratos en las adjudicaciones directas para Pemex por 44,000 millones de pesos y queremos saber qué empresa es, si existe conflicto de interés, si existen irregularidades, si obviamente en este sentido se cumplieron con los requisitos o no. Y también metimos oficio a las dependencias. Digo, en particular, por ejemplo, en la Secretaría de la Función Pública, 97% de los contratos son por adjudicación directa. Tampoco nos contesta la Secretaría de la Función Pública ni la Auditoría Superior de la Federación. Es algo muy grave que queremos denunciar, que exigimos que cumplan con su labor, ya que la Auditoría Superior de la Federación depende directamente de la Cámara de Diputados y tiene la responsabilidad constitucional de darnos respuesta. No, y lo principal es que todo lo que se haga en el gobierno tiene que ser totalmente transparente, porque al final, bueno, pues todos ustedes trabajan para la ciudadanía, ¿no? Incluso el presidente de la República.